ruego que tomen importancia a este tema, ya que es muy importante y como les dije, tiene ejercicios los cuales van a sí o sí entrar al examen. Así que por favor, ya saben. Doctora, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Logré ingresar tarde, disculpe doctora, no me escuchaba al parecer. ¿Su apellido? Chapi, igual lo escribí en el chat. Ya le puse, Jesús Francisco, ya le puse. Está bien, gracias. Claro, ya tiene su asistencia. Así que ahora sí, chicos, ¿pueden ver la pantalla? ¿Se ve el tema? Sí, doctora. Muy bien. El tema de hoy que nosotros nos toca avanzar viene a llamarse genética molecular. ¿Qué les dice a ustedes la palabra genética? No sé qué decir. ¿Qué es para ustedes la genética? ¿Qué les dice la palabra de genética? ¿Hereditario? No. Estudio de la herencia. Muy bien, estudio de la herencia, estudio de los genes. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver cómo ya vamos de a poco viendo qué es un gen, cómo se logran pasar estos genes de generación en generación. Como ya hemos estudiado en un tema anterior, entonces ustedes ya saben que se produce un entrecruzamiento entre los genes del padre y los genes de la madre, ¿no es cierto? Para así producir ¿qué? ¿Qué se produce cuando yo hago esta mezcla, este entrecruzamiento? Un ser humano. La variabilidad Genética. genética, ¿no es cierto? La variabilidad genética. Entonces, en esta genética molecular, en sí la genética como ciencia es una ciencia relativamente nueva, que recién a partir de los años 1940 han ido dándole importancia. ¿Por qué? Porque no se olviden que ya en estos tiempos los microscopios mejoraron su función, mejoraron su poder óptico. Entonces, gracias a esto, ya se pudo hacer a más detalle el estudio de los genes. Es decir, que a partir de los años 1940, esta ciencia creció a pasos agigantados. A partir del redescubrimiento de varios experimentos que realizaron investigadores de tiempos pasados. El padre de la genética, chicos, es el señor Gregor Mendel. Señor Gregor Mendel realizó una serie de investigaciones que le pidieron como preámbulo para poder ingresar a un convento. ¿Ya? Él quería ser sacerdote, entonces para ser sacerdote, este señor tuvo que realizar investigaciones, las cuales le pedían en esa institución para poder ingresar como estudiante a sacerdote. Entonces, todos estos experimentos que hizo este señor Mendel recién fueron redescubiertos y puestos a prueba a partir de los años 1940. Entonces, para poder ver la genética molecular, nosotros vamos a ver que la genética por sí sola no entra tanto a profundidad. Ahora, si nosotros convergemos estas tres disciplinas, como lo son la genética, la bioquímica y la física molecular, pues nosotros logramos obtener un dogma central de la genética molecular. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve este dogma? Entonces nosotros vamos a ver que este dogma replica todo lo que sucede en la célula al momento de poder sacar la información hereditaria fuera del núcleo. ¿Cuánto porcentaje de ADN tenemos nosotros en el citoplasma?
Doctora, ¿era 1% y en el núcleo era 99? Muy bien, 99% para el núcleo y en menor cantidad con solo 1% en el citosol, en el citoplasma. Ahora bien, para nosotros, chicos, para nosotros poder sacar esta información hereditaria, acuérdense que tenemos que sacarla cuidadosamente porque si no los organelos pueden atacar y destruir toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos un idioma, veanlo así, un idioma intermedio o una molécula intermedia que nos ayude a poder sacar esta información hereditaria sin que sufra daño alguno y ser llevada hacia el citoplasma. Entonces, aquí convergen, como les digo, estas tres ciencias para poder darnos lugar a este dogma central de la genética molecular. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en este dogma central? Tenemos el núcleo de la célula. Fíjense que para que ingrese la célula en división, ¿qué tenía que haber? La famosa duplicación, ¿no es cierto? Tenía que haber duplicación ¿de qué? Del material genético. Entonces, hasta ahí vemos cómo de tener una sola hebra de ADN, gracias a la duplicación logramos obtener dos. A eso se llama proceso de duplicación. Ahora, yo como núcleo no puedo exponer mi material genético, sacarlo afuera de la protección del núcleo y que tal vez pueda ser degradado por otros organelos. Entonces, como les digo, tiene que haber una molécula intermedia que logre copiar la información contenida en nuestro ADN y que pueda salir sin que sufra daño o alteración alguna. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ocurre un proceso llamado transcripción. Ocurre este proceso llamado transcripción, chicos. ¿Qué significa transcribir? Copiar. Copiar, ¿no es cierto? Entonces, esta transcripción la va a llevar a cabo una molécula intermedia como lo que es como la que es el ARN. ¿Recuerdan qué cantidad de ARN teníamos nosotros en el núcleo? ¿Qué cantidad de ARN teníamos nosotros en el núcleo? El 99%. En el núcleo de ARN, ¿están seguros? ¿Están seguros? ¿No era solamente 1% de ARN? Sí, la cantidad de ARN tiene que ser mínima. Y ustedes me dirán por qué. Por el hecho de que para cumplir la función de lo que viene a ser el copiado, voy a ocupar la molécula que tengo para poder llevar a cabo este proceso. Esta transcripción la lleva a cabo el ARN mensajero. ¿Por qué el ARN mensajero? ¿Qué les dice a ustedes la palabra mensajero? Que manda un mensaje. Que copia.
Alison, ¿qué le dice a usted la palabra mensajero? A ver. Que lleva la información. Que lleva una información, que tal vez lleva un mensaje, ¿no es cierto? Por eso se llama mensajero, porque esta va a llevar como un mensaje esta información contenida en el del ADN contenida en el núcleo hacia el citoplasma celular. Entonces, no se olviden, por favor. Luego seguimos con lo que viene a ser una vez se produjo la transcripción o el copiado de la información genética o de la información contenida en el ADN a una molécula más sencilla como la que es el ARN, se produce la salida, escúchenme bien, la salida de esta información genética a lo que viene a ser el citoplasma para buscar ribosomas maduros. ¿Cuándo un ribosoma se considera maduro? Cuando las dos subunidades ribosomales se juntan para formar el que ya conocen como ribosoma maduro. Entonces, una vez la información genética, ahorita les vuelvo a proyectar por favor las diapositivas. Una vez la información genética sale de nuestro núcleo, llega a los ribosomas maduros, se produce lo que nosotros llamamos la traducción. ¿Traducción de qué? De todo este complejo ADN en proteínas. ¿Ya? Eso es lo que sucede y lo que pasa con el dogma central de la genética molecular. Entonces, no se olviden, ¿cómo inicia este proceso? Iniciamos ¿en qué parte? Núcleo. ¿Con qué proceso? Duplicación ¿de quién? Del ADN o del material genético. Una vez ocurre el proceso de duplicación en el subperiodo F, empieza su actuación esta molécula de ARN. ¿Qué tipo de ARN? ARN mensajero. Muy bien, ARN de tipo mensajero. Entonces, ¿qué va a hacer este ARN? Va a elegir una de estas hebras que va a copiar de nuestro ADN y las va a transcribir en su propio idioma. Se produce el proceso de transcripción gracias al ARN mensajero. Una vez este ARN mensajero realiza la transcripción o el copiado de estas bases en su propio idioma, es capaz de salir fuera del núcleo. ¿A dónde va a salir? Al Citosol. Al citosol o al citoplasma. Entonces, una vez sale del citoplasma, al citoplasma, va en busca de estos llamados ribosomas funcionales o ribosomas maduros. ¿Para qué? Para que en estos ribosomas se lleve a cabo el último proceso que interviene en este dogma central, el cual se llama traducción. Traducción de toda esta información que saca el ARN, ¿en qué? A proteínas. Se traduce toda la información hereditaria a proteínas que la célula va a ir armando aminoácido por aminoácido.
¿Dudas o preguntas sobre el dogma central? Chicos, Doctorita, dígame. ¿el dogma central solamente vendría a ser solamente el núcleo o la célula en sí o todo el proceso que realiza el ADN para convertirse a proteína? Todo el procedimiento. Todo el procedimiento viene a ser el dogma central de la genética molecular. Desde la duplicación del material genético, pasando por el copiado para el proceso de transcripción, la salida de este ARN mensajero que ustedes ahorita van a ver, la salida de la información en una molécula de ARN mensajero fuera del núcleo hasta la traducción de la proteína final. Todo viene a englobar el proceso o todo lo engloba el dogma central de la genética molecular. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? No. Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar con el avance. Existen experimentos, chicos, en los cuales prueban que realmente el ADN es el material genético. ¿Cómo empieza esto? Nos dice que el ADN primeramente fue aislado por un señor llamado Friedrich Nietzsche en el año 1869. Este señor Friedrich Nietzsche logró aislar el material genético, pero en este caso este señor le puso un nombre distinto al que tiene hoy en nuestros días y lo llamó nucleína. Y a medida que fueron otros científicos estudiando este descubrimiento de Mister, ya cambió de nombre a ácido desoxirribonucleico por sus siglas más conocidos como ADN. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos científicos, chicos, se preguntaban quién o qué factor era el encargado de transmitir ciertas características a los descendientes. Y también se preguntaban cuál era la composición química que pudiese tener un gen. Entonces, ¿qué pasó? Durante la década de 1920, aparecieron investigadores y uno de ellos es este señor Frederick Griffith. Este señor Frederick Griffith estudió las diferencias que existían entre cepas de una bacteria llamada Diplococcus pneumoniae. ¿Qué enfermedad causaba este Diplococcus pneumoniae? Pues la enfermedad de la neumonía. Acuérdense que en esos años 1900, 1910, 1920 no existían ningún tipo de antibióticos. Entonces las personas morían muy fácilmente, muy rápidamente por resfríos. Y este señor Frederick Griffith usó estas bacterias de neumonía para poder realizar un experimento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con este experimento? Él dijo, usando
previamente un experimento que realizó este señor Burnet, dijo, ¿qué pasa si yo agarro 2 cepas de Diplococcus pneumoniae? Si yo agarro en 2 frascos Diplococcus pneumoniae, uno que me produce la enfermedad de la neumonía, que es virulento, y otro que no va a causar ninguna enfermedad. Entonces consiguió 4 grupos de ratones. ¿Conocen los ratones de laboratorio, no ve? ¿O no conocen ustedes los ratones de laboratorio? Sí, esos blancos que se ven en todas las películas, ¿no? Exactamente, esos ratoncitos blancos con ojos rojos, ¿no ve? Esos mismos ratoncitos fueron tomados por este señor Frederick Griffith y puestos en 4 grupos de ratones. Él tenía 2 tipos de cepas, la IS o 1S, como ustedes quieran llamarle, la cual tenía una apariencia lisa y grande. O sea, la colonia, si nosotros las ponemos en cajas Petri, esta es una colonia. Van a ver cómo se va formando de esta manera, ¿ya? Esto se llama colonia. Esta colonia IS o 1S era una colonia lisa, o sea, esto se veía liso a simple vista, y la colonia era grande. Este grupo IS de bacterias de Diplococcus tenía virulencia, equivale a decir que este grupo causaba la enfermedad de la neumonía. A diferencia del otro grupo, en el cual nosotros vemos una colonia más pequeña, pero a simple vista rugosa, la cual no producía ninguna patología, no producía ningún tipo de neumonía. Entonces, esta otra colonia era la 2R, era una colonia mucho más pequeñita y esta era no virulenta. Equivale a decir que esta colonia 2R no producía ninguna enfermedad. Entonces este señor agarró 4 grupos de ratoncitos y les fue inyectando estas bacterias a cada grupo. Al primer grupo de ratoncitos les puso la cepa IS. Al segundo grupo de ratoncitos les puso la cepa 2R vivo. Entonces, ¿qué pasó con estos ratoncitos? Si les puso la cepa 2R, ¿la cepa 2R era la virulenta o la no virulenta? La no virulenta. Muy bien, la no virulenta, la que no producía la enfermedad. Entonces todos los ratoncitos lograron sobrevivir a esta inoculación de la bacteria. Pero ¿qué pasó con el primer grupo? Donde teníamos el grupo IS, o sea, la cepa IS o 1S que era virulenta. Este señor agarró esta cepa y la calentó. Por calentamiento, no se olviden que las bacterias solamente pueden sobrevivir a 37 grados centígrados. Entonces, al sufrir calentamiento, estas bacterias murieron. Y eso produjo que todos los ratoncitos que fueron inoculados con esta cepa vivan. Ahora, a un tercer grupo de ratones, este señor les aplicó la cepa 1S viva, o sea, la sacó de la caja Petri y se los puso a los ratoncitos. ¿Qué creen ustedes que pasó con este grupo?
les produjo neumonía, ¿no es cierto? Les produjo la neumonía y por ende todos los ratones que fueron inoculados con esta cepa de bacteria murieron. Ahora, en esta parte viene lo interesante, ya que agarró este señor una muestra de este grupo 1S, muertos por calentamiento también, y el tipo 2R vivos, y los puso en la misma caja Petri. Lo puso en la misma caja Petri, los dejó ahí por un tiempo y extrajo una muestra tiempo después e inoculó o inyectó a este último grupo de ratones. ¿Y qué creen que pasó? Todos los ratoncitos murieron del grupo número 4. Y este señor se preguntó, ¿por qué si yo puse una cepa que producía la enfermedad, pero muerta por calentamiento, mientras que el otro grupo no causaba ningún tipo de enfermedad? ¿Por qué mató a mis ratones? Esa fue la pregunta que se hizo este señor Griffith. Entonces él dijo, al parecer, algo que tenían estos cocos que producían la enfermedad pasó a los vivos, o sea, pasó a los Diplococcus pneumoniae que no producían ningún tipo de enfermedad. A este fenómeno el señor Griffith lo llamó fenómeno de transformación. Fíjense cómo Burnett primero lo denominó arrastre y este señor Griffith lo cambió a fenómeno de transformación. Posteriormente, bueno, el estudio quedó hasta ahí, solamente cambió de nombre de arrastre a fenómeno de transformación, y no fue hasta que llegaron estos señores Avery, MacLeod y McCarthy, los cuales volvieron a hacer este mismo procedimiento. Pusieron los ratoncitos, volvieron a inocularlos, pero ellos querían identificar cuál era el proceso transformador o el principio de transformación, por lo cual las cepas de neumococo que no producían ningún tipo de patología empezaban a producirla. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Obtuvieron muestras nuevamente de estos dos tipos. Uno es la cual es virulenta y la 2R que es avirulenta. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a utilizar sustancias para poder degradar cada tipo de material. ¿Qué creen ustedes que va a degradar las ADN-ASA? El ADN. El ADN, ¿no es cierto? Esta palabra ASA, en la mayoría de los casos, hace referencia a una sustancia que degrada el elemento. Entonces, ADN-ASA pues va a degradar el ADN, o sea, va a destruir el ADN. Si yo pongo una sustancia que se llama ARN-ASA, ¿qué me va a destruir? El ARN. El ARN. Y si yo pongo las proteasas, Las proteínas. me va a degradar las proteínas. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo este señor? Agarró, fíjense aquí, tenemos la caja Petri con la colonia de bacterias. Este señor agregó a un primer grupo ADN-ASA. Cuando agregó la ADN-ASA, no ocurrió ningún principio de transformación. ¿Y esto por qué? Porque el que comanda la célula viene a ser el núcleo y por ende el ADN. Entonces, si yo destruyo el ADN, ¿será que va a poder ocurrir un proceso de transformación? No, doctora. No, ¿no es cierto? No va a ocurrir ningún tipo de transformación porque yo estoy destruyendo al encargado de poder realizar este proceso.
obviamente estos señores, como estaban recién investigando, no sabían, entonces agregaron otro compuesto a otra caja Petri. En este caso, a la segunda caja Petri le agregaron la sustancia ARNase. Chicos, se va a terminar el tiempo de Zoom. Por favor, vuelven a ingresar con el mismo enlace